Hello and welcome to this lesson. This is lesson number 6 and today we're going to do an overview of the unit. The objective of this class is to review some of the concepts about a work, a job and some skills that you should have, and also we're going to do some practical activity called a lab book. Bienvenidos a esta clase, es la clase número 6. Vamos a revisar un poco los contenidos de esta unidad, algunos conceptos y también vamos a revisar cómo hacer un proyecto llamado lab book. Antes de comenzar, como pueden ver en la pantalla, vamos a leer una pequeña historia que también tiene relación con el mundo del trabajo. La pueden encontrar en la página 31 de su libro. ¿Ok? Ahí por favor sigan la lectura conmigo para ver de qué se trata este pequeño extracto y vamos a responder unas preguntas también. Ok, so here we go. In many ways, the work of a critic is not difficult. We risk very little, yet enjoy a position over those who offer up their work and themselves to our opinion. We thrive on negative criticism, which is fun to write and to read. There are times when a critic truly risks something, and that is in the discovery and defense of the new. The world is often cruel to a new talent, new creations. Last night I experienced something new, an outstanding meal from a remarkably unexpected source. To say that both the meal and its maker have challenged my preconceptions about fine cooking is a gross understatement. They have rocked me to my core. In the past, it was not a secret my indifference for Chef Cousteau's well-known motto, anyone can cook. But I comprehend only now, do I truly understand what he meant. Not everyone can become a fantastic artist, but a fantastic artist can come from anywhere. It is difficult to imagine more humble origins than those of a genius now cooking at Cousteau's, who is, in this critic's opinion, nothing less than the finest chef in France. I will be coming back to Cousteau's soon, hungry for more. Quizá algunos de ustedes reconocen este pasaje, está escrito por el crítico de la película, Anton. Si no han visto la película, se las recomiendo. It's a very, very good movie. Y también vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, what job does Anton have? ¿Cuál es el trabajo de Anton en esta película? Si lo recuerdan bien o si pudieron poner atención acá en el texto, dice que él tiene el siguiente trabajo y lo voy a marcar acá si es que puedo. Voy a agregar un texto, si es que me deja el programa, si no, no importa. Él acá dice, the work of a critic. En este caso, critic es un crítico. Y en este caso, él es un crítico de cocina, ¿ya? Es a culinary critic, ¿ya? What skills do you think Anton must have for this job? ¿Qué tipo de habilidades creen ustedes que debe tener Anton para este trabajo? Por ejemplo, puede ser una persona muy orientada al detalle, detail oriented, he has to be very responsible, muy responsable. Creative? Does he have to be creative? Is this something he should have or not? What do you think? What opinion does Anton have of the meal he ate? Is it a positive opinion or a negative opinion? And how do you know? ¿Qué tipo de opinión tiene Anton de la comida? Meal es la comida que él comió. Y es positiva, es negativa en este caso, y por qué creen ustedes que es positiva o negativa. Will he go back to the restaurant? Why and explain. ¿Volverá al restaurante? En este caso dice, I will be coming back to Gusto soon. So, hungry for more. He will be waiting for more, ¿cierto? Va a estar esperando más en este caso y buscando más de esta experiencia culinaria, ¿cierto? Entonces, solamente les leí este pasaje para ver algunas cosas que tienen que ver relación con lo que hemos estado conversando en la unidad. Por ejemplo, las habilidades que tiene alguien, las responsabilidades que tiene alguien en cuanto al mundo del trabajo, ¿cierto? Él describe su trabajo y dice, we risk very little, yet enjoy a position over those who offer up their work. Dice, nosotros como críticos arriesgamos muy poco. Risk es arriesgar. Arriesgamos muy poco, pero, o sin embargo, disfrutamos una posición de poder, ¿ya? Una posición sobre aquellos que ofrecen su trabajo y a sí mismos para nuestra opinión, ¿ya? Él tiene esta mirada de su trabajo como que ellos como críticos arriesgan muy poco, ¿cierto? We thrive on negative criticism. Thrive es como surgir o triunfar, dice que triunfamos con
la crítica negativa, ¿cierto? Mucha gente le gusta leer una crítica negativa o cuando destrozan un restaurante, en fin. Dice, which is fun to write and to read. La crítica negativa que es entretenida de leer y entretenida de escribir, ¿ya? Y dice, there are some times when a critic truly risks something. Risk es arriesgar, recuerden. Hay veces en que un crítico realmente arriesga algo, ¿ya? Y dice que eso es en el descubrimiento y la defensa de lo nuevo, ¿ya? Y ahí también halaga un poco lo que pasa en el restaurante del chef Gusteau. Los invito a leer este pasaje, está bastante entretenido, tiene bastantes palabras interesantes. Busquen las que no sepan y también respondan estas preguntas from A to D. Luego, ahora vamos a ver cómo van a hacer un proyecto que se llama Labbook. Ya en la siguiente página, en la página, déjenme ver, 32, si no me equivoco, de su libro tiene lo siguiente. Dice Project Jobs Profile Labbook. ¿Qué es un Labbook? Vamos a ver primero los materiales. Los materiales para hacer este labbook o the materials are one large piece of cardboard, one set of colored cardstock sheets and markers. Pueden tener otros materiales de todas maneras, esa es una sugerencia. Un labbook es algo como esto, ¿ya? Es una especie de póster, si lo quieren llamar así, se usa una cartulina de fondo y la idea del labbook es que se abre, es un trabajo dinámico, ¿ya? Si se fijan, algunos de estos tienen como unos bolsillos, ¿cierto? Que se abren, otros tienen unas láminas que van cambiando, por ejemplo, se abren como un tipo de tríptico, ¿ya? Esa es como la característica más sobresaliente, es que se abren como un tríptico. Pueden ser grandes como un pliego de cartulina, también pueden ser más pequeños, ¿ya? Ustedes pueden hacerlo de acuerdo a los materiales que tengan en su casa. Ya no es necesario que salgan ni nada, reciclen todo el material que quieran. Pero sí tiene que tener esta característica de ser un poco dinámico. Ya no solamente un dibujo, ni solamente un papelógrafo, sino que que tenga esta característica dinámica, ya sea que lo hagan en su cuaderno incluso o en una hoja de papel, pero vayan complementándolo con estos bolsillos o partes donde se abre, ¿cierto? Donde se pueden guardar algunas cosas, ¿ya? Para que sea un proyecto dinámico. Recuerden utilizar los materiales que tengan en su casa. Entonces, vamos a ver, the preparation. Working pairs, you will make a labbook presenting the responsibilities, qualifications, and skills that any job candidate needs to fulfill in order to get a particular job. Aquí dice que trabajen en pares, no es necesario, ya si se pueden poner en contacto con uno de sus compañeros, bien, si no, o si viven con alguno de sus compañeros, también pueden hacerlo. Ya saben a qué les hablo. Y pueden hacerlo en parejas, ¿ya? Si no, pueden hacerlo de manera individual, no hay problema. Entonces, tienen que hacer un labbook, como el que les mostré. Primero van a representar las responsabilidades, responsibilities, qualifications, son las calificaciones, ¿ya? En este caso son las cosas que te permiten estar calificado por un trabajo, no son tus notas. Y por ejemplo, un título universitario podría ser una qualifications, un título técnico, una certificación, ¿cierto? Y skills son las habilidades que cualquier candidato a un trabajo necesita para hacer ese trabajo. Por ejemplo, responsibility. Siempre en cualquier trabajo necesitan ser responsables. Incluso si son, no sé, un cantante de una banda de rock, por ejemplo. Aún así tienen que ser responsible. With your partner, decide on 3 jobs that you would like to learn about. ¿Ya? Van a primero poner esas responsabilidades donde ustedes quieran en este labbook, por eso es dinámico. Responsibilities, qualifications, and skills. Luego van a elegir 3 trabajos, decide on 3 jobs you would like to learn about, que a ustedes les gustaría averiguar más, saber más en qué consiste, ¿ya? Visit a couple of reliable web pages to learn the responsibilities, skills, and qualifications. Van a buscar en internet algunos sitios web, ojalá confiables, donde se hablan de las responsabilidades, las habilidades y las qualifications de estos trabajos. Por ejemplo, a lo mejor para ser, no sé, chofer o conductor, por ejemplo, operador de grúa pluma, necesito tener un certificado especial, un set de habilidades especiales, ¿cierto? Entonces van a buscar de qué se trata este trabajo, cuáles son las responsabilidades, las habilidades y también las certificaciones necesarias para hacerlo. Ya van a tomar notas de la información más relevante que quieran incluir de esos 3 trabajos en su labbook. Take notes of the most relevant information you would like to include in your labbook.
Based on the responsibilities of each of the jobs you chose, brainstorm 5 skills candidates must have in order to get the job. Entonces, basado en lo que averiguaron de estos 3 trabajos, saquen algunas ideas. Acá salen 5 habilidades que los candidatos deben tener para estos 3 trabajos, ¿ya? A lo mejor deben ser súper buenos comunicándose, ¿ya? Pueden ser las habilidades que ustedes quieran, pero aquí nombran 5, ¿ya? Pueden ser 5 por cada uno, pueden ser 5 en total, como ustedes quieran. Lo importante es que se muestren cuáles habilidades se necesitan, según ustedes, in English, please, en inglés, para estos trabajos. Once you gather all the data, make a draft of the information you will include and how it will be displayed. Una vez que ya terminen de juntar todos estos datos, esta información acerca de estos 3 trabajos, las responsabilidades, las habilidades, de qué se trata cada trabajo, es necesario que hagan como un draft, que es un borrador, en su cuaderno, por ejemplo, de cómo van a hacer este lapbook, qué van a poner en qué lugar, si van a incluir algún bolsillo, alguna parte que se abra, de alguna parte que se doble, ¿ya? Recuerden que la característica de un lapbook es que es dinámico. No gasten dinero en comprar materiales, ya lo que tengan en su casa está bien. Si tienen una carpeta que quieren reutilizar, reciclen lo que tengan en la casa. Y van a hacer finalmente su lapbook, ¿ya? En el caso de acá dice que tienen que presentarlo. En el caso de este trabajo, sí va a ir con una nota de apreciación, ¿ya? Si si necesita mejorar o si está muy bien, ¿ya? Les voy a dar mi feedback. Feedback es la retroalimentación, pero no es necesario que lo presenten. Simplemente sáquenle una foto y mándenla al correo de consultas, ¿ya? Yo ahí lo voy a ir revisando. Si quieren también pueden enviar un video de ustedes trabajando con su lapbook, abriendo las partes que tenga, ¿ya? O podemos mandar un set de fotos, ¿ya? De fotos que evidencien su trabajo, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer con este lapbook. Si les quedan algunas dudas, voy a estar en el día de hoy, en la tarde, en el horario de consultas, resolviendo dudas, también viendo cómo han ido avanzando con los trabajos de inglés, etc. Okay? So, thank you very much and see you next time.